El viaje es por dentro, un podcast dedicado a explorar el mundo de la salud mental y el bienestar emocional. Acompáñanos en conversaciones profundas y honestas que van desde la gestión de la ansiedad hasta la importancia del autoconocimiento. Gracias por iniciar tu viaje interior con nosotros. Bueno, pues buenos días o tardes o noches a todas las personas que nos están escuchando y nos están viendo en un episodio más de nuestro podcast. Muchas gracias por estar con nosotros cada episodio. Hola Paula, te saludo, ¿cómo estás? Hola Daniela y hola a todos los que nos escuchan. ¿Qué tal? ¿Cómo está todo? ¿Cómo va todo? Bueno, muy bien, pues hoy creo que le vamos a dar continuidad al tema que iniciamos en nuestro episodio anterior, porque bueno, la mayoría de nuestros oyentes son personas mayores de 30 años, todos somos treintones, y recibí como algunos comentarios de personas que querían saber un poco de cómo se veía la crisis de los 30 en los hombres, o sea, como que lo hablamos mucho desde las mujeres, pero me parece interesante que hoy lo podamos abordar desde los hombres, así que... Pues nada, este episodio, la idea es que podamos hablar un poco de cómo se ve la crisis de los 30 en hombres, aprovechando que tenemos a Pablo aquí, aprovechando que Pablo también es treintón y que seguramente también ha vivido la crisis. Entonces, pues bueno, creo que para empezar a hablar de este tema, vale la pena como recordar un poquito lo que hablamos en nuestro episodio anterior, pues que al final lo que nosotros definimos como crisis no son cosas que son estrictamente en esa edad, ¿no? Como que no es que pase solamente a los 30, sino que puede pasar antes, después de los 30, y que al final las crisis son como esos cambios o esos periodos de cambio a nivel psicológico, a nivel físico, a nivel económico también, en nuestras dinámicas de vida, pues que es lo que genera como que el ajustarnos a esas nuevas dinámicas nos confronte un poquito a nivel emocional y pues se pueda desatar en lo que se conocen como crisis, reconociendo estos procesos cognitivos y estos procesos emocionales que aparecen ahí. Entonces, ya como para, después de esa introducción y para empezar a hablar de la crisis de los 30, pues primero, Pablo, tú creo que nos vas a contar tu experiencia un poquito, pero quiero empezar preguntándote si tú viviste la crisis de los 30 o la estás viviendo, no sé. Sí, bueno, varias cosas que quiero decir antes incluso de contestarte esa pregunta, Daniela. Lo primero es que, bueno, escuchamos a la audiencia, sabemos que tienen todos 30, así que, o la mayoría, así que, pues nada, aquí estamos dándoles contenido relevante para su edad. Lo primero. Lo segundo, y que me parece importante decirlo, yo siento que en muchos espacios tenemos esta tendencia como a separar un poco la experiencia vital de hombres y mujeres. Y creo que si bien es verdad que existe una experiencia vital diferenciada, no es una cosa con la que nacemos, es decir, no somos distintos desde la cuna, sino que hay una experiencia vital diferencial en la medida en que tenemos una socialización diferencial, que es un término del que ya hemos hablado en otros episodios, pero que me parece importante traerlo aquí porque a veces parece como que siempre hablamos mucho de lo que le pasa a los hombres y lo que le pasa a las mujeres, como si fuéramos intrínsecamente distintos, y pues no, esto tiene más que ver con esta narrativa social que seguimos manteniendo allí de que hombres y mujeres somos distintos, y se darán cuenta ustedes que la gente en general habla de los hombres y las mujeres, los comediantes hablan de los hombres y las mujeres, en los podcasts hablan mucho de los hombres y las mujeres, hoy en día se puso muy de moda esta idea con cero sustento científico de la energía femenina y la energía masculina. Por favor, dejen de decir esa estupidez por todas partes que me van a volver loco. Eso sí me genera crisis de los 30. Eh, o también incluso, bueno, vemos a los niños desde muy pequeños ya comportándose muy diferenciados entre niños y niñas y no queriendo los niños acercarse a las niñas porque ellos no se pueden permitir tener actividades femeninas, ni tener juegos de niñas, ni comportarse como niñas. Esto no es porque los niños tengan un rechazo natural hacia las niñas en ese periodo de la edad, es porque escuchan constantemente en casa y en los contextos que ellos no pueden ser niños, no pueden ser niñas, porque a los hombres se nos enseña desde muy pronto en la vida que un hombre es
no ser femenino. Lo que define a un hombre es no ser femenino, ¿no? Entonces siempre está como esa amenaza constante encima de nosotros todo el tiempo, de ese miedo por llegar a ser femeninos, y pues eso genera como esta brecha. Dicho esto, que lo menciono porque me parece que va a ser muy relevante durante todo el episodio, creo que la experiencia de la crisis de los 30 está muy mediada también por esta socialización diferencial, por esas expectativas que socialmente hay sobre hombres y mujeres. Y yo en concreto, pues mira que no sabría qué contestarte, ¿sabes? Porque de hecho lo estaba hablando con mi novia en estos días, pensando un poco en preparar el episodio y demás, y hablábamos de que de alguna manera, pues para nosotros los 30 ha sido una edad buena. Han llegado cosas muy bonitas, ha llegado mucha estabilidad, ha llegado mucha tranquilidad en muchos sentidos, aunque también es verdad que si bien creo que estoy pasando una etapa buena en mi vida, tampoco puedo decir que toda el estrés que deriva de las responsabilidades que ahora sí que sí se consolidan en los 30 años, eh, pues no te voy a decir que ese estrés no ha sido particularmente intenso y desagradable, porque sí es verdad que ese periodo de adaptación pues cuesta un poquito, ¿no? Creo que mi crisis en particular, mi crisis de los 30 ha ido más en esa dirección de sentir que cada vez hay más responsabilidades, más agobio, menos tiempo, más cosas por hacer, pero creo que ese replantearme mm, un poco el que he hecho hasta este punto de mi vida, que he llegado a los 30 o pasando los 30, que yo ya paso los 30, pues creo que no me ha pegado tanto. Con todo y que, y pensando en el episodio anterior y nuestra invitada del episodio anterior, con todo y que yo migré justo antecitos de cumplir los 30 años. Yo migré como con 28, 29 por ahí. Sí, con 28 iba a cumplir 29. Entonces, como que podría haber vivido esa crisis de los 30 ahí en ese momento, teniendo que regresar a la universidad, que bueno, quienes me conocen saben que yo migré para hacer un máster. Eh, pero no sé, esa ha sido más o menos mi experiencia. Luego les iré contando un poco más con las preguntas que vayan surgiendo, pero para contestar a tu pregunta, Daniela, no sabe, no responde. Pablo, ya que tú mencionabas ahorita, pues que claro, al final las crisis, como lo hemos hablado, viene como de estos roles diferenciales que nos enseñan a temprana edad. Y tú hablabas algo de las expectativas que podían tener sobre ti, bueno, sí, sobre ti a los 30 años. ¿Tú te acuerdas de pronto cómo era ese discurso que manejaba tu entorno social y familiar respecto a qué deberías estar haciendo a los 30? Es que, y creo que ahí está la clave, gracias, me acabas de ayudar a entender muchas cosas, porque creo que la clave está justamente ahí. Que yo en concreto he trabajado mucho en este tema. eh, Siento que no tengo una percepción de mi rol de masculinidad o mi vida adulta basado como en tantos de estos prejuicios, entonces creo que de ahí no viene tanta esa presión. Además, tengo que decirlo y creo que menciono un episodio, sí, otro también a mi madre, pero es que de verdad que mi madre hizo una labor estupenda, entonces creo que ella nunca nos ha presionado ni a mí ni a mi hermana por éxito laboral, ni por cuándo los nietos, ni cuándo se van a casar, ni ese tipo de expectativas como que suelen pesarle mucho a muchas personas. El resto de mi familia tal vez tienen una concepción un poco más conservadora y más tradicional en esa dirección. Digamos que hablarán entre ellos y ese tipo de cosas, pero a mí nunca me lo han dicho, también por mi forma de ser y porque saben que se encuentran con un muro, con un límite que no es tan amable, entonces creo que también por eso no me lo dicen. Pero sí, como que yo no me he sentido tan cargado de esas expectativas. Sin embargo, creo, y ahí hay un punto importante, creo que fuera de ese contexto, como ese microcontexto que puede ser la familia o ese mesocontexto que ya es la familia extensa, no me he encontrado tanto con esto, pero luego en el comparativo social de mis amigos ya se están casando, o mis compañeras de la universidad ya están teniendo incluso el segundo hijo, este está comprando casa, o está comprando carro, o está, eh, no sé, teniendo la vida perfecta que todos mostramos en redes sociales, queriendo o sin querer, ¿no? Porque a veces uno pone una publicación y no sabe qué impacto tienen las otras personas, pero creo que de ahí sí ha venido un poquito más de presión, pero claro, como tengo todo esto otro que me protege tanto, como que, no sé, cualquiera de nosotros ha tenido un domingo cualquiera en la mañana,
mirando redes sociales y ha tenido un poco el bajón, pero luego como que encuentro todas estas herramientas y es como, pues es que mi proceso es mi proceso y yo no tengo como que rendirle cuentas a nadie. Incluso creo que lo contaba en el episodio anterior, esta experiencia que tuve con el padrastro de esta exnovia nefasta, a la que he hablado tantas veces también. Pues esto que me mencionaba es que yo a toda edad ya tenía dos hijas y una casa. El proceso de cada quien es distinto, aunque muchas veces tengamos ese prejuicio de que la vida es una muy concreta y naces, creces, te casas, te reproduces y te mueres. Mentira, eso no funciona así. Em, pero sí, creo que hay muchos estereotipos. A mí en concreto no me han afectado tanto, pero sí los veo constantemente alrededor mío y también en la experiencia pues con los consultantes, ¿no? Que también lo habrás visto tú un montón con tus pacientes hombres. Sí, yo creo que esa es como la principal diferencia y es el contexto familiar que tanto influye dentro de estas expectativas, porque claro, así como tú tienes una experiencia positiva dentro de tu familia que no te presiona de ninguna manera por cumplir ciertas expectativas, yo me he encontrado con consultantes, incluso me acuerdo mucho cuando estaba en la universidad en el pregrado tenía un compañero que ya se estaba acercando como a los 30. Y él como que sí tenía muy marcado estas expectativas de que ya a los 30 tendría que estar casado, ya tendría que tener un hijo, y él hizo hasta lo imposible por en ese momento ya encontrar una pareja y tener un hijo, como para cumplir de cierta manera esa expectativa. Y también pensándolo ahorita cuando tú hablabas pues del discurso que maneja tu familia. Lo pensaba desde el discurso que manejan, por ejemplo, otras familias, incluso mi familia lo ha manejado conmigo en algún momento que desde los 28 años empezó un poquito la presión de, bueno, y para cuándo el nieto, mi hermana como, bueno, y yo quiero un sobrino, hasta que de verdad fue necesario poner como un límite y decirles como, o sea, no, no me pidan tanto que yo hasta ahora estoy sobreviviendo yo, como para venir a cuidar a otra persona, y fue como poner un límite de verdad muy serio para que ese discurso se acabara, pero es un discurso que cuando es constante, es repetitivo, lo que tú dices, lo ves en redes sociales, de cierta manera te empieza también a cuestionar a ti sobre lo que tú quieres. Y entonces, así uno no lo quiera, como ve todo este discurso repetitivo y como está esta presión, como que uno dice, bueno, ¿será que sí lo quiero, sí debería? Entonces creo que ahí es la principal diferencia de estas crisis que nosotros hablamos y es que tanto estamos recibiendo esa información al respecto, porque al final esa información social y familiar es lo que nos hace entrar en crisis o no nos hace entrar en crisis, como que nos hace desviar del caminito que llevamos y nos hace cuestionar si este caminito que estamos teniendo es el, no sé si llamarlo correcto, pero el que queremos o el que no queremos. Sí, bueno, de hecho ahora que mencionas eso, yo creo que ese impacto como el contexto social más próximo o el más amplio tiene una incidencia bien importante en cómo vivimos o no vivimos esta crisis, no solo en función de los sexos, como decíamos hace un momento, porque evidentemente la expectativa, la gran expectativa social hacia las mujeres muchas veces es el casarse y tener hijos, hacia los hombres va un poco más en esta dirección de ser exitosos, ¿no? Tener dinero, Incluso ¿no? va en esa dirección, pero fíjate que también, em, pensando un poco en tu consultante, porque esto es una cosa que yo también me encuentro con mucha frecuencia, esta preocupación por el tener hijos, como que de alguna manera la expectativa o esa sensación de urgencia por tener los hijos viene de lugares distintos dependiendo de si eres hombre o si eres mujer. Muchas veces la presión hacia las mujeres, volviendo al tema de la socialización diferencial, sobre todo en esta crisis de los 30, va en esa dirección de, es que tu rol en la vida es cuidar de un hijo, cuidar de un hogar, cuidar de un matrimonio, cuidar, 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 cuidar. Para los hombres, el tener hijos muchas veces es más esta idea de cumplir con la expectativa de la idea perfecta, idílica de éxito. Entonces, éxito es tener dinero, es tener un trabajo en una multinacional, es tener una buena casa, una buena esposa, unos buenos hijos y un perro Golden Retriever. Todo el panorama, ¿no? Entonces, creo que la presión viene de un lugar distinto y de hecho, y te habrás encontrado tú también con eso, Daniela, muchas veces en esta crisis que derivan muchas relaciones de pareja con la llegada de los hijos, muchas veces la inconformidad viene de esa dirección, ¿no? De estuviste chingue y chingue que querías un hijo y ahora que lo tenemos, no le cambias el pañal, no lo llevas al pediatra, no tienes tiempo, no te levantas en la noche, no sabes nada del bebé, porque de alguna manera el propio nacimiento del bebé ya es chequear eso en la lista
para muchos hombres y no hay como ese deseo de involucramiento desde el cuidado, ¿no? Es simplemente un hombre viril y exitoso embaraza mujeres. Básicamente ese es el concepto como grande y general, ¿no? Y creo que ahí está muchas veces también esa expectativa. Es como que lo que nos mostró los cuentos de Disney de cierta manera, que la vida perfecta es hasta donde conoces al príncipe, te casas y ya check, pero no nos muestran lo que pasa después. Creo que eso es lo que sucede justamente con los hijos, ¿sí? Tienes el hijo, pero ajá, ¿qué pasa después cuando tienes el hijo? Y ahorita que tú hablabas como de esa presión, me acuerdo de una anécdota que fue muy curiosa y que todo el tiempo la recuerdo, es que cuando recién yo cumplí los 30 como que fui a la ginecóloga a hacerme pues los chequeos anuales. Y entonces, un poquito el discurso que me dijo la ginecóloga fue como, bueno, ¿quieres tener hijos? Y yo dije como, pues no sé, o sea, la verdad no sé. Y también ahí empezó como esta presión del cuerpo, ¿no? Y es como, mira, si ya tienes 30 ya Ujú. no eres tan fértil como cuando tenías 20 así que tú ya te debes empezar a plantear si quieres tener hijos o no, debes hacerte exámenes para ver qué tan fértil eres. Entonces, esa situación, o sea, ya que yo venía con 30 años, con toda esta crisis que implica los 30 porque yo he sufrido la crisis de los 30 la sigo sufriendo, y que vaya al médico y me digan este discurso de, mira, es que de pronto ya no eres fértil para tener hijos y te estás quedando, para mí fue como, mejor dicho, un baldado de agua fría donde yo salí de esa consulta médica súper mal, diciendo como, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer con mi vida? Entonces no voy a ser fértil, y eso generó demasiada presión. Entonces mira que la presión también viene de diferentes lugares, también desde esta idea del cuerpo de las mujeres de que ya después de los 30 te va a costar más ser fértil, te va a costar más cuidar un hijo, como poder empezar ese proceso, y se suma lo que hablábamos el episodio pasado también de los cambios que empezamos a notar en nuestro cuerpo. Yo no sé si tú has notado, o sea, si después de los 30 te empezaste a notar cambios en tu cuerpo, así como que para las mujeres es tan notorio. Sí, y de hecho creo que ahí sí me ha pegado un poco más la crisis de los 30 porque yo creo que más allá de que tú tengas una expectativa de belleza específica, porque creo que al final del día todos tenemos un poco esto por encima de como esa vigilante constante social de si te ves o no te ves atractivo, pero más allá de toda esa presión social, creo que todos nos hemos acostumbrado a vernos de una manera muy específica. Y yo toda la vida fui muy delgado y toda la vida tuve mucho pelo. Y ahora pues ni tanto lo uno ni tanto lo otro. Y eso es algo que sí me ha pegado un montón porque creo que el empezar a ver cómo te ves distinto, además que las personas, no es de la mala intención, pero las personas alrededor tuyo empiezan a resaltar el has subido de peso, mira que tienes pancita, incluso a veces haciendo el chiste, porque también lo hemos normalizado, ¿no? Y creo que a este punto hemos entendido que no se habla de cuerpos ajenos cuando hablamos de los cuerpos de las, bueno, no todo el mundo lo ha entendido, es verdad, pero digamos que estamos en esa dirección de entender que no se habla de cuerpos ajenos, pero parece que esto se cuela un poco más cuando hablamos de los cuerpos de las mujeres. Como que, no sé, es un poco más fácil entender que un comentario sobre, ay, tienes pancita a una mujer, la puede hundir directamente, pero no se nos pasa por la cabeza que tal vez el hombre que también tiene pancita no se siente tan cómodo con que le estés diciendo todo el tiempo que tiene pancita. Entonces, eh, creo que un poco como esa repetición constante del contexto exterior hace que ya de por sí es chocante ver en el espejo algo que es distinto a lo que venías viendo y el estar escuchándolo constantemente hace que te fijes más en esas cosas que van cambiando, ¿no? Eh, yo particularmente creo que nunca me he considerado pues una persona como muy preocupada por su aspecto físico, un poco hombre, lo normal, pero nada como muy constante ahí, constantemente en mi cabeza. Pero, pero creo que con todo y eso, muchas veces el ver esos cambios físicos, pues sí, sí se siente un poco extraño. Ahora no me quiero imaginar para la gente que sí ha sido muy importante esto toda su vida, ¿no? Porque ahí viene hablando un poco de esas expectativas que planteabas hace un momento. Creo que hoy en día la grandísima expectativa que hay por encima de, y hablando específicamente de los hombres, es todo esto del éxito económico sobre todo, pero también de el cuerpo de gimnasio. Cosa que además, ya nos dirás tu opinión, pero cosa que además me parece graciosa porque la mayoría de las mujeres que yo conozco no les gustan los tipos de gimnasio, no les parecen atractivos. Yo tenía una amiga que les decía que parecían unas nubecitas.
Y a veces me parece que esta expectativa de el Thor y el Capitán América de las películas es más fanservice de las películas, no para las mujeres, sino para los hombres. Que de alguna manera nos hemos convencido entre nosotros de que eso es lo que resulta atractivo para las mujeres. Y pues no es necesariamente el caso, ¿no? Entonces creo que ahí también hay un poquito de presión en esa dirección del aspecto físico, ¿no? Sí, es curioso lo que tú dices porque, claro, mientras que tú hablabas de Capitán América, yo amo a Capitán América y amo a Thor, o sea, son mi crush, pero lo pensaba, yo decía como, yo tampoco me imagino estando en una relación con una persona que es súper atlética, pues como que tienen este cuerpo de gimnasio súper definido, pero lo pensaba en que quizás no estaría con una persona así por la exigencia que eso también implica, ¿no? Porque Claro. obviamente el cumplir estos estándares de belleza tanto en hombres como en mujeres pues implica como una vida que yo desde mi perspectiva la veo muy rígida en cuanto al cuidado, a la rutina constante de ejercicio, a la rutina constante de alimentación y es un poquito como vivir en pro de este culto al cuerpo con el que a mí me costaría demasiado convivir, o sea, porque aunque yo hago ejercicio, pues no soy la persona más estricta ni con mi alimentación, ni con el ejercicio. Entonces creo que ahí es donde para Daniela aparece como esa dificultad de no estaría con una persona así. O sea, creo que el estándar más para mí sería una persona que se cuide, pues que coma bien, haga ejercicio, pero no tiene que tener ese cuerpo. Yo quiero tener como que sentir ahí carnita para abrazar, como dirían por ahí, que en el invierno no me dé frío. Claro, claro. De hecho, no sé si viste que ahora para la última película de Deadpool, que estaba, bueno, Hugh Jackman en el papel de Wolverine. Para hacer ese papel, este hombre decía que básicamente ellos, para que los músculos se vean así de marcados en la cámara, tienen que hacer una dieta básicamente de deshidratación un par de semanas antes de las grabaciones, para que el músculo ni siquiera esté cubierto por agua. O sea, que eso es una cosa insalubre, eso es inalcanzable. Pero ahora que mencionas ese nivel como de exigencia por mantener esos estándares, me haces pensar en ese otro lado de la expectativa sobre lo que hay que tener a los 30 como hombre, que es esta cara del éxito profesional, económico, laboral, etcétera, etcétera. Porque es otra cosa con la que yo me encuentro muy constantemente, tanto desde lo personal, lo que pasa es que a mí me rebota un poco esto porque pues ya me lo he trabajado un montón, pero en consulta sí me encuentro con mucha frecuencia con hombres cercanos a los 30 que tienen mucho miedo por no estar siendo suficientemente exitosos en términos de lo laboral. Y eso los lleva a consumir un montón de información en Internet que solo alimenta esta idea de que tienes que ser el más ahorrativo, de que tienes que ser el que mejor invierte, de que debe ser el que no hace gastos suntuarios. Y eso termina generando también una serie de dinámicas muy restrictivas, como tú decías, aquí en términos de la utilización del término del tiempo en cosas poco importantes o que no son de provecho, entre grandísimas comillas, o la utilización del propio dinero. Y entonces me encuentro yo con personas que me dicen, es que estoy muy preocupado porque tengo un gasto desmedido y desorganizado del dinero y necesito, Pablo, que me ayudes a aprender a dejar de ser menos impulsivo con el gasto del dinero. Vale, ¿en qué te gastas el dinero? Es que el otro día me antojé y me compré unos gansitos en la tienda. Un chocorramo Eh, está muy caro. está caro el chocorramo, se ha cotizado Sí, no, eso ya es un lujo que uno se da. Pues mira, parece que el gansito también, por lo que me decía este consultante. También un poco esta dinámica de es que estoy desperdiciando mucho el tiempo, ¿no? Y luego tú les preguntas en qué utilizan su tiempo y se levantan a las 5 de la mañana a hacer ejercicio y están metidos en varios proyectos alternos al trabajo o a tiempo completo que tienen, pero también tienen que leer porque es que los hábitos atómicos y todas esas bobadas y porque el club de las 5 de la mañana y se jactan de mostrarte el teléfono con el calendar sin un minuto al día desocupado y la sensación de culpa que aparece cuando estas personas, porque va a pasar eventualmente, se revientan por el burnout que genera ese ritmo de vida tan frenético, la sensación de culpa que aparece cuando un día cualquiera no se pueden levantar a las 5 de la mañana a darse su ducha de agua fría y comerse su musli antes de hacer CrossFit es tremenda porque sienten que están fracasando en la vida, que no están yendo hacia ningún lugar.
Bueno, hace poco me llegó un consultante que me llama mucho la atención ese caso porque para él es muy frustrante sentir que en su trabajo no lo explotan. O sea, él tiene un trabajo donde tiene pocas cosas que hacer, se puede dar muchos descansos en medio de la jornada y él siente, y utiliza con frecuencia esta expresión, que se está desperdiciando. Porque él siente que si no está produciendo todo el tiempo y si no le están presionando todo el tiempo para hacer cosas, no está exprimiendo hasta la última gota de su máximo potencial porque él tiene que... Esa es la crisis de los 30. Y ahí es donde está esa grandísima expectativa social haciéndonos sentir insuficientes por no estar siendo maquinitas que producen para el sistema todo el tiempo. Yo creo Y que esa es la mejor definición. al final, ¿quién gana con esa sobreexplotación? ¿Tú porque te realizaste y fuiste tu mejor versión? Eso es marketing, perdón que se los diga. El que gana es el jefe que está produciendo dinerito. Nadie más. Sí, yo creo que esa es la mejor definición que tú le puedes dar a la crisis de los 30, tanto para hombres, para mujeres y para mujeres, y es que todos estamos envueltos en un sistema económico, social, de redes y de lo que sea, que nos metió unas ideas de cómo tenemos que ser, qué tenemos, cuál es nuestro rol diario y cuál debe ser nuestra rutina, y que al ver que no cumplimos con esas expectativas del sistema, pues es cuando entramos en crisis y básicamente es sentirnos insuficientes todo el tiempo. Y mira, mientras que tú hablabas, me estaba acordando de hace, no, bueno, no hace poco, hace un montón vi este podcast de Los hombres y lloran de Juan Pablo Raba y él entrevistaba a este cantante de reggaetón, J Balvin, que yo lo menciono mucho con mis consultantes porque el man decía en ese episodio como que él le habían metido unos estándares de lo que tenía que cumplir en su vida, que tenía que ser exitoso, tenía que tener carros, casas, no sé qué. Y él decía que él cumplió eso muy rápido, o sea, él lo cumplió muy joven, antes de los 30 años, pero que cuando lo cumplió seguía sintiendo un vacío, como que no se sentía completo, que no se sentía satisfecho como le habían dicho que se iba a sentir uno cuando tenía todas esas cosas. Y que el no sentirse así lo llevó a entrar en un periodo de ansiedad y de depresión muy fuerte. Y entonces que empezando terapia, pues se dio cuenta que eso no era el propósito real de la vida, ¿sí? Que el cumplir con esas expectativas y el tener esas cosas no era lo que iba a garantizar la verdadera felicidad o el verdadero bienestar. Entonces traigo mucho eso a colación porque es lo que yo uso con mis consultantes para explicarles, pues que cumplir esas expectativas no va a hacer que sintamos el bienestar que nos han vendido, que más bien es un costo muy alto que vamos a estar pagando todo el tiempo y que cuando lleguemos allí, nuestro cerebro va a querer más, 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 porque vamos a estar viendo más cosas en redes sociales. Entonces nunca vamos a estar en ese estado de bienestar y que más bien el propósito es, como lo mencioné en el episodio anterior, podernos conectar con las cosas que para nosotros son importantes. Y a mí, por ejemplo, algo que me ha empezado a funcionar es limitar mucho las redes sociales, o sea, sobre todo en esos días donde entro como en esta crisis de los 30 de que empiezan los pensamientos de no estás haciendo lo suficiente, qué está pasando con tu vida, como que evitar entrar a estas redes sociales donde veo ese montón de información de personas que están viajando por el mundo, se están comprando sus casas, se están casando con los matrimonios así súper costosos y todo, y pues el sentir que uno no está ahí lo va a hacer choquear un poquito más. Y ahí te quiero preguntar a ti, Pablo, ¿tú cómo has podido manejar todo este tema de los 30 años y todos estos cambios que han venido alrededor? Sí, yo creo que en relación con lo que estabas diciendo y para contestar tu pregunta, al final del día, a veces se nos olvida que el marketing, el propósito del marketing es generarnos una necesidad que previamente no teníamos, porque nosotros necesitamos pocas cosas de base para sobrevivir al menos. Todo lo demás es suntuario y la necesidad aparece a partir de, pues, cómo la sociedad es capaz de vendernos esa necesidad. Y todo eso de lo que tú estás hablando, es decir, piensa cuántas personas viven toda su vida sin tener todos los carros de lujo que tiene J Balvin. Y eso no hace que su calidad de vida sea peor o mejor, simplemente son vidas distintas. Pero hay un marketing aspiracional alrededor de es eso lo que te va a dar esa sensación de bienestar, ¿no? Y pasa un montón, yo lo escucho con muchísimos consultantes con cosas como eso.
los lujos, la casa de lujo, los carros de lujo, las fiestas en los yates, pero también nos pasa con el tema de los hijos, ¿no? Le presionan y aquí mucho más a las mujeres con esta idea de que van a sentir su vida llena de propósito el día que tengan hijos. Em, a los hombres también nos presionan constantemente con esta idea de que en el momento en que alcancemos la cúspide del éxito laboral y escalemos en la escalera corporativa, nos vamos a sentir plenos. Y yo me encuentro constantemente en consulta con pacientes y volviendo al tema de los hombres, em, que llegan a sus 30 o están cerca de sus 30 sin cumplir ni de lejos toda esta idea hegemónica de la independencia del trabajo, de los bienes materiales, del salario alto, de estar trabajando para una multinacional. Y eso les genera muchísima frustración, pero están absolutamente convencidos de que van a estar felices cuando lo logren. Y de hecho, y dándole siempre este matiz de la migración, pues que aparece constantemente en nuestros episodios, porque pues tanto Daniela como yo somos migrantes, ya lo saben los que nos escuchan desde el principio. Yo creo que esto llega tan hasta allá que incluso la gente llega a hacer comentarios, estoy seguro que tú, Daniela, lo has llegado a escuchar en algún momento. Hay gente que está absolutamente convencida de que no va a ser feliz ni se va a sentir plena en su vida hasta que no migren y creen que subirse en el avión ya va a ser básicamente un chasquido de dedos y todos mis problemas y toda mi tristeza y todo mi malestar va a desaparecer. O Y que al esto no año, es, o sea que si migras al año ya vas a haber conseguido todo lo que querías en tu vida y uno es como, no, amiga. y no solo eso, sino que también le quitan peso a un montón de cosas que también son dolorosas de atravesar durante ese proceso porque están convencidos de que es lo único que les va a dar felicidad. Igual con los hijos, puede ser maravilloso y no tengo nada en contra de las personas que son felices con sus familias y sus hijos, pero tener hijos también es un marrón tremendo, también da mucho trabajo, también es muy frustrante. Entonces, es como esta idea de soy infeliz porque no he conseguido las metas que me planteé. No, no somos infelices porque no conseguimos las metas. Somos infelices porque pensamos que las metas son lo único que nos va a dar felicidad. Y ahí es donde respondo tu pregunta, porque tú me preguntabas esto de qué hago yo, qué me ha servido a mí. Pues básicamente, y es lo que le recomiendo constantemente a mis pacientes, es vivir en función de mis valores. Para mí no es importante conseguir la meta en concreto, sino el valor que subyace. Porque si yo me quedo solamente con la meta, si no cumplo, es decir, respecto a la meta, yo tengo solo dos opciones, o la cumplo o no la cumplo. Si la cumplo, voy a querer la siguiente, un poco, siempre pongo esta analogía también de la película de Soul de Disney, cuando le Ah, dice el músico a Dorothea Williams, bueno, acabamos de tocar y mañana qué, y él dice, pues nada, volvemos y volvemos a tocar, ¿no? Entonces, a veces así se siente alcanzar esa gran meta. Opción número uno. Opción número dos, no la cumplo y me frustro porque siento que mi felicidad estaba puesta solamente en cumplirla. El valor es una cosa más transversal, es una cosa más inherente, es una cosa que está más puesta en toda nuestra vida y a veces cumplimos metas y a veces no, pero el valor sigue siendo exactamente el mismo. Y si yo vivo en función de ese valor desde las acciones grandes o las acciones pequeñas, seguramente esa sensación de frustración es mucho menos frecuente porque hay un montón de acciones que sí que se están cumpliendo en función de ese valor, aunque hayan otras pequeñas que no. Y yo creo que eso rebaja mucho esa presión de no estoy llegando a donde debería estar llegando, a donde se supone que debería estar llegando. Además, porque vivir en función de los valores le permite a uno plantearse a dónde quiero llegar, no a dónde tengo que llegar. Y yo no tengo muchas cosas que debería, entre grandísimas comillas, tener para mis 30 años, porque no me importa tenerlas, porque eso no me genera bienestar y porque eso no se alinea con mis valores. Entonces, bueno, que si hay otra gente que la tiene, pues chévere, espero que al menos sea alineado a sus valores. Creo que eso es lo que me ha ayudado a mí. No sé si queda claro más o menos cómo lo he trabajado. sí, a mí me parece que, a ver, encontrar valores no es algo tan fácil. Como siempre, mi invitación a las personas es realmente para uno poder empezar a conectar con sus valores, reconocerlos y entender qué es eso. Pues está bien tener acompañamiento de un profesional, iniciar un proceso de psicología que nos ayuden al respecto. Se vale consultar a psicología por estas crisis de los 30 y yo a eso le sumaría todo lo que tú mencionas que me parecen estrategias muy efectivas, es cada día intentar conectarnos con el presente, con nuestro presente, no con el presente de los Totalmente. demás.
sino con Sí, nuestro sí, sí. presente, porque cuando nos dejamos llevar por ese afán del futuro, de es que en un año, en un mes o lo que sea, ahí es cuando realmente a nivel emocional nos empezamos a sentir abrumados. Entonces es un poquito esa frase que yo me digo de un día a la vez, o sea, un día a la vez, un día a la vez, cada día conectarnos con nuestro presente en función de, desde estos valores que le da sentido a mi presente. Y nuevamente, limitar la información en redes sociales. O sea, dejemos tanto de estar en las redes viendo lo que hacen las otras personas, cómo están viviendo las otras personas, porque si no tenemos claro nuestros valores, no tenemos claro como quién soy yo, para mí qué es importante, fácilmente nos dejamos llevar por este mundo de información y entonces entramos en una crisis constante. Es como lo que quería como sumar a eso que tú mencionas, que te agradezco, Pablo, por contarnos tu experiencia y te agradezco por darnos como estas estrategias. Yo sé que el tema queda muy amplio y nuevamente la invitación a las personas es, si quieren saber más sobre este tema, pues cuéntenos, escríbanos, déjenos sus comentarios y si les interesa trabajar al respecto, no duden en buscar un proceso psicológico profesional para ello. Por supuesto, claro que sí. Muchas gracias a ti, Daniela, también por, bueno, también por darme este espacio para contar un poquito más mi experiencia. No, no soy invitado necesariamente, pero tenía muchas cosas que decir. Es verdad que es un tema muy amplio y me gustaría cerrar con una pequeña analogía que para los que corran como Daniela seguramente les va a sonar un poquito más, pero que tiene que ver con eso que Daniela estaba diciendo de no estar centrados constantemente en el presente. Pregúntense qué pasa si yo empiezo a correr una carrera, una 10K, una media maratón, una maratón, mirando todo el tiempo un edificio que está muy a lo lejos y que está donde se supone que está la meta, a donde tengo que llegar. Yo puedo correr muchísimos kilómetros y sentir que no he avanzado un carajo. Entonces hay que fijarme más bien las marcas de kilómetros que tengo cerquita e ir viendo esas metas que voy consiguiendo y que voy alcanzando en el transcurso del camino y eventualmente llegaré a la meta. Pero es muy desgastante y muy frustrante y nos va a mandar al suelo y vamos a querer abandonar la carrera si desde el metro uno tengo mi vista puesta solo en la meta que está a 10 kilómetros, a 20 kilómetros, a 50 kilómetros. Así es imposible correr.